Amados, bendiciones una vez más. Gracias por estar allí pendiente del mensaje que van a recibir. Una palabra que viene de parte del Señor por el Espíritu Santo para transformar nuestras vidas, para recibir esa vida en abundancia que Él prometió y hacer aquello que el Señor quiere que nosotros hagamos. Te ruego pues en el nombre de Jesús que estés allí muy pendiente, tus oídos atentos. Si el resto de la familia no está reunida, yo te ruego en esta hora que tú lo puedas llamar, congregar, sentarse allí con usted, para que delante de esa pantalla también puedan ellos recibir también este mensaje y puedan ser bendecidos, puedan ser transformados, porque cuando todos en forma conjunta en la familia entendemos qué es lo que debemos hacer, es más fácil, más sencillo poder hacer los cambios y las transformaciones que son necesarias para nosotros poder alcanzar la meta, entender que podemos darnos aliento los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. Agradecido pues de usted, de la iglesia, por todo compartir de este mensaje, del recibirlo. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal todavía, yo le agradezco, pues le agradecería ciertamente que usted se agregara, se suscribiera a nuestro canal, y allí va a recibir todas las notificaciones, toda la información que nosotros pues a bien tenemos para con todos los miembros de la iglesia y todos los que reciben el mensaje. Si usted cree que alguien más necesita recibir este mensaje, hágaselo saber, comparta ese mensaje también. Si él tiene necesidad de oración, déjenlo saber allí. Si tiene alguna opinión con respecto a la bendición que está recibiendo del mensaje o tiene alguna observación, también déjenos allí su oración, su comentario. No olvide de darnos allí que le guste ese mensaje, si le bendice, pues, y entonces así nosotros sentiremos pues el deseo de estar compartiendo más la palabra del Señor con todos los que la necesitan, los que están fuera del país, esos hijos pues que tiene también la iglesia, que tenemos todos nosotros acá como líderes, hasta ellos también llegue esta gran bendición. También les recuerdo, compartan este mensaje, agradecido de todos ustedes por la ayuda, el apoyo que estamos haciendo o que están haciendo a la iglesia para que el reino de los cielos se expanda sobre la tierra. Pronto tendremos noticias de todas las renovaciones y todas las cosas que estamos haciendo. Estamos muy cerca ya pues de nosotros comenzar una nueva etapa, de estar en un nuevo nivel, inclusive no porque así lo requiere el Señor, sino porque implica el crecimiento de todos nosotros. Así que pues preparados allí donde estamos, vamos a pedirle al Señor que tome el control de todas estas cosas, el Espíritu Santo se entrone en nuestros hogares, en donde estamos, que tome el control de nuestros oídos, a fin de que podamos oír simple y llanamente aquello que el Señor quiere que nosotros hoy recibamos, que nosotros escuchemos hoy. Padre, te bendigo y te doy gracias una vez más, porque tú has permitido, Señor, que nosotros podamos entrar confiadamente a tu santa presencia, al trono de tu gloria, de tu gracia, y allí nosotros hallaremos gracia para el oportuno socorro. No sin antes reconocer que tú eres Dios y que estás por encima de toda y cualquier cosa. Y no hay nada que nosotros hagamos en esta tierra que no sea tu voluntad, Padre, porque así lo hemos deseado. Y si en algún momento nos desviamos, yo te ruego, Padre, tráenos entendimiento, retrae, haz que por medio del Espíritu retraigamos nuestro pie de andar en nuestro propio camino y simple y llanamente nos dediquemos a hacer tu voluntad, porque sabemos que si vamos en tu camino, allí no hallaremos resistencia, y si la hallamos, tú nos darás la fortaleza para superarlo. Si viniera el enemigo, ciertamente nosotros lucharemos contra él peleará con nosotros, pero tenemos la certeza de que no nos va a vencer, sino que la victoria tú la estás garantizando. Asimismo, si cualquier otra dificultad se presentare, Señor, tú nos darás la sabiduría y el entendimiento para salir de todas estas cosas. Si nos halláramos nosotros en enfermedad, sabemos, Señor, que nosotros pedimos y tú nos vas a responder. Y si no sabemos cómo pedir, tu Santo Espíritu entonces vendrá a nosotros e intercederá por nosotros, y tú nos darás a conocer las cosas que han de venir y cómo nosotros hemos de superar todas estas situaciones que se puedan llegar a presentar. Asimismo te ruego pues que no le falte ninguno, nada, Señor, porque sabemos que estando en tu camino y en tus manos, nada le va a faltar. El pan diario lo tendremos todos los días y en sobreabundancia, Señor. Lo que ha de venir vendrá, el que ha de prosperar será prosperado, será levantado, será cambiado, será transformado, y estoy seguro que desde ahora y para siempre, aquellos que creen la palabra, que te reciben, a pesar de todas las dificultades, no le va a faltar, sino que cuando haya el tiempo de bonanza tendrá en sobreabundancia, y cuando haya escasez, aún tú le darás la estrategia para que siga creciendo, Señor. Por lo cual no faltará
ni la harina ni el aceite en ninguno de los hogares de los que escuchan estas palabras. Si la anidan en el corazón, en fe, creyendo ciertamente que tú orarás, allí tendrán la recompensa. Asimismo te ruego, Señor, que nos perdones nuestros pecados, porque ciertamente ninguno que se pare delante de ti es digno de decir que no ha pecado nunca. Y si llegare a decirle, es mentiroso, Señor, porque tú viniste a esta tierra y moriste por nosotros en la cruz, mi Señor Jesús, y derramando tu sangre para que nosotros fuésemos libres de todo pecado, porque sabías que nosotros de continuo tenemos un corazón inclinado hacia la maldad y hacia el pecado. Asimismo te ruego, pues, que nos enseñes a nosotros a perdonar a nuestros enemigos, que no haya en nosotros inclusive falta de perdón, que no haya rencor, que no haya amargura, que no haya deseos de venganza, ninguna de estas cosas sean desechadas, sino que con el amor que nosotros hemos recibido de ti por medio del Espíritu podamos superar cada una de estas situaciones que se puedan presentar. Padre, recibe la gloria y toma el control de este lugar y de mi boca, de mi corazón, al fin de que toda palabra que salga de mi boca sea para la edificación y para la bendición de esta iglesia, que ha de mostrarse en poder y en gloria tuya, Señor, mostrando que el reino de los cielos es un reino tangible si nosotros lo creemos en el Espíritu. Así pues, en fe, nos levantamos hoy creyendo que tú estás en este lugar y vendrán de todos los lugares a mirar todo el poderío y toda la gloria que has de manifestar en este lugar. Tuyo es el poder y el reino por los siglos de los siglos y ninguno pretenda, Señor, ninguno quiera en algún momento quedarse con tu gloria, sino que a ti sean dadas la gloria por medio de mi Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Allí donde está, levante su mano y repita conmigo. Al cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Ahora en esta semana me encontré acá en la iglesia con dos hermanos, no son de nuestra congregación, pero uno de ellos inclusive ha sido visitante de nosotros acá y le agrada estar y compartir con nosotros, pero no obstante no somos de esas personas que obligamos o queremos que las demás personas estén aquí con nosotros, a no ser de que el Señor se lo ponga en el corazón, porque tengo muy claro que el Espíritu es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos y a los que han de permanecer en un lugar. Ambos, yo creo que las coincidencias no existen, existen las diosidencias, así que diosidencialmente ambos hicieron el mismo comentario y me dijeron que dentro de la construcción que estamos haciendo, la renovación, las restauraciones que estamos haciendo, me dicen, oye pastor, sí le ha costado eso. Ha costado en la iglesia porque yo he visto, usted tiene años inclusive tratando, haciendo, luchando y no deja de hacer, siempre está construyendo, siempre está haciendo algo nuevo y yo creo siempre que necesitamos estar cambiando. Pero uno de ellos que se quedó allí a conversar conmigo me hizo la siguiente observación, me dijo, oye, lo bueno pastor es que usted nunca ha perdido el enfoque, sabe lo que tiene que hacer y siempre le va dando forma a todo eso que sabe que tiene que hacer. Así que, oye, yo de verdad, o sea, lo admiro, dice él, y yo le pido, no pierda el enfoque. Y en ese momento, él me hace un comentario de una anécdota que él escuchó en una predicación, o sea, la escuchó a Dante Gebel. Y Dante Gebel se hacía referencia a un escritor cristiano que cuenta esta anécdota o no sabe si eso es verdad o simple y llanamente es un cuento que él hace o una anécdota que narra en su libro que él escribió. Y él dice que en un pueblo, en una isla, había un guardafaro, una persona que le habían dado la responsabilidad de guardar el faro y de que la luz del faro no se apagara nunca, porque realmente en la noche, sobre todo, venía una neblina, una penumbra que estaba allí y ella de alguna manera no le permitía pues, a los que guiaban los barcos
mirar o dirigirse hacia el puerto seguro, por lo cual el faro estaba allí justamente para que eso le sirviera de guía. El guardafaro recibía de las autoridades de la isla, de los líderes de allí, recibía mensualmente aceite, con la finalidad de que el aceite no fallara y por tanto la llama que mantenía encendida en el faro, que era la luz, la guía de aquella gente, no se apagara. Pero un día, comenta él, dice, un día vino una señora, una humilde viejecita, se acercó allí al guardafaro y le dijo que si, por favor, que si no tenía un poco de aceite, porque ella no tenía aceite en su casa para calentarse. Y era época, momento, temporada de frío, estaba nevando y ella no tenía inclusive cómo calentarse. Aquel hombre que recibe la petición fue inmediatamente impactado en su corazón, tomó aceite y le dio aceite a la señora, a la viejecita. Así, el día siguiente apareció otra persona que debido a la nieve había quedado atascado y su carro no encendía, por lo cual necesitaba un poco de aceite porque lo que sabía pues que le hacía falta eso y si no encendía su vehículo se iba a quedar allí y se iba a congelar allí. Así que el hombre no dudó en lo más mínimo y tomó aceite y le dio aceite a aquella persona. Y el día siguiente vino entonces una señora que tenía un niñito pequeño en sus brazos y le dice que, oye, necesitaba un poco de aceite porque no tenía para cocinar. Y su hijo necesitaba ser alimentado, no solamente con el pecho, sino con la comida o con lo que ella tenía que preparar en su casa. El hombre conmovido por aquella escena, porque ¿quién se negaría a darle una ayuda a una mujer en esa condición con un hijo en sus brazos? Así tomó el aceite y se lo dio entonces a la persona. Como consecuencia de esto, él no se percató, pero el faro le faltó aceite y se apagó. Se apagó aquella llama y como consecuencia, al menos aquella noche en que el faro no estuvo encendido, encallaron 2 barcos. Hubo accidente, no murió nadie, pero se perdió parte de la carga y los daños que se causaron a los barcos que venían allí para arribar a puerto. El hombre fue entonces llevado, si se quiere, a juicio, a dar una explicación de qué era lo que había ocurrido. El hombre cuenta justamente que le apareció una viejecita, que quién se iba a negar a darle aceite a la viejecita. Y entonces necesitaba calentarse y él le dio el aceite. Hubo una persona que se iba a congelar si no podía encender su carro, le hacía falta aceite y él le dio el aceite. Y vino una señora también que tenía un hijo y no tenía con qué cocinar y él también le facilitó el aceite. A su parecer él estaba justificado. Así que los miembros, los líderes que estaban allí, que estaban escuchando en ese momento las explicaciones que él le daba, le dijeron, bueno, estás despedido y vas a tener que pagar por los daños que causaron. El hombre se abrumó y le dijo, pero yo hice una obra buena. Y yo, sí, pero nosotros no te dimos aceite a ti para que tú se lo dieras a una viejecita, para que se lo dieras a una mujer o se lo dieras a alguien que te diera necesidad. Nosotros te dimos a ti el aceite para que ese faro se mantuviese encendido. Aunque puede ser muy bueno lo que tú has hecho, pero también causaste un daño y no cumpliste aquello para lo cual nosotros te dimos el aceite. Así que esto nos permite a nosotros mostrarnos en lo que me decían estas personas o este hermano que me narraba esta situación. Mantenernos nosotros enfocados. Enfócate. Tienes que estar enfocado. Porque si tú no estás enfocado en una cosa, puedes terminar haciendo algunas cosas que te parecen a ti buenas, pero no es aquello lo que te mandaron a hacer. Como consecuencia vendrán contra ti y de repente no lo vas a entender, porque así quizás como el guardafaro que se estaba justificando y creía que eso estaba bien, a él no lo contrataron, a él no le dieron el aceite para que se lo repartiera a los demás. Si él lo hubiesen contratado para que le repartiera el aceite a los demás y hubiese agarrado el aceite para encender la luz del faro, también hubiese estado mal. Porque en esto tenemos que entender nosotros.
la planeación que nosotros hacemos. Yo no sé si usted planeó, yo no sé si usted se sentó, sobre todo ahora que va a iniciar este nuevo periodo, viendo todas las circunstancias, conociendo todo lo que ha ocurrido, si usted se ha preparado para eso y se ha enfocado en la meta que usted tiene que alcanzar. Las personas que caminan sobre la cuerda floja, los equilibristas, hay una persona, Philip se llama él, que atravesó las Torres Gemelas caminando sobre la cuerda floja de una manera clandestina. Y cuando lo atraparon, después que había hecho el recorrido, se hizo famoso justamente por eso, después de haber hecho esto, a él le preguntaron que cómo podía él haber hecho hasta semejante altura, haber atravesado o pasado de una torre a otra tan solo con una cuerda y la vara que lo sustentaba en equilibrio. Y él dijo, muy fácil. Muy fácil, cada vez que te montas en la cuerda floja o cada vez que estableces una meta, tu mirada tiene que estar puesta en esa meta. Y si miras alrededor o miras a otras circunstancias, vas a tener problemas. Así que yo vengo a decirte de parte de Dios hoy que te enfoques, enfócate. Porque nosotros debemos mantenernos enfocados en aquello que tenemos que hacer, en aquello que tenemos por meta, en aquello que nos dijo Dios. Es importante una visión y cuando nosotros tenemos una visión, nuestra mirada tiene que estar puesta en eso. Si no es así, nosotros estamos propensos a perder el tiempo, a tener grandes pérdidas, porque no sabemos lo que tenemos que hacer, no sabemos a dónde tenemos que ir. Y si a veces sabemos dónde vamos, nos podemos dar cuenta dónde nosotros nos estamos desviando o cuando aquello que nosotros estamos haciendo no se parece a la línea que trazamos inicialmente. Entonces es necesario en este tiempo, en este momento, mantener el enfoque, mantener la meta, mantener el sueño, mantener la visión en lo que nosotros estamos. Si decidiste casarte, tú mantienes el enfoque de casado. Si tienes una familia, mantienes el enfoque de la familia. Si tienes una empresa, mantienes el enfoque de la empresa. No puedes desviarte, no puedes estar haciendo varias cosas a la vez. Porque de lo contrario, el que se pone a cazar dos conejos, los dos se le van a escapar. No va a poder alcanzar ni uno ni otro, porque ¿cómo hace? Entonces nosotros debemos tener claro hacia dónde está puesta nuestra mirada, qué es lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir y cómo lo debemos hacer, porque en ese transitar Dios se va a mostrar para con nosotros y nos va a mostrar lo que debemos hacer. Esta es la razón por la cual mucha gente fracasa, inicia, se llaman emprendedores, pero allí se quedan porque no lo terminan. No terminan, se llaman emprendedores porque todo lo comienzan. Como suelo decirle yo a algunas personas, eres un hombre de principio o una mujer de principio. Todo lo principias, nada lo termina. Entonces acá se trata de que nosotros tenemos que terminar algo. Fijarnos en algo, fijar la meta y saber que tenemos que llegar allí, luchar por eso hasta que eso esté consolidado. Mientras tú estés en ese camino no te va a faltar Dios. Es una carrera, es algo que nosotros tenemos que avanzar y tenemos que alcanzar. No pueden haber circunstancias que nos impidan a nosotros. Podemos nosotros procesar, podemos mejorar, podemos adaptarnos mientras estamos viendo circunstancias que se están presentando, pero no podemos perder la mirada a dónde tenemos nosotros que ir, a dónde tenemos que llegar. Por eso esta persona me decía, oye, usted siempre ha estado allí, pero siempre ha estado trabajando en lo que sabe que tiene que hacer. Hasta que vea eso hecho, y no voy a descansar hasta que todo eso esté hecho. Vea, mi Biblia en el capítulo 12 del libro de Hebreos habla o comienza hablando ese capítulo de todo lo que ocurrió o de lo que hicieron aquellas personas que son descritas en el capítulo 11 y que alcanzaron testimonio, dice, que alcanzaron sus metas, que tuvieron victoria, que fueron procesadas y que vieron el poder sobrenatural de Dios en sus vidas y en todos los que estaban a su alrededor a causa de la fe, porque se mantuvieron mirando a ese que le prometió lo que iba a cumplir. Entonces nosotros debemos también mantenernos allí. Así que yo quiero detalladamente que usted pueda tomar nota o lo lee conmigo, el capítulo 12, versículos 1 y 2 del libro de Hebreos, para que detallemos allí algo que el Señor me ha puesto
para enseñar al pueblo y que es necesario en este tiempo. Dice lo siguiente, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La primera palabra que debe tener aquí es la paciencia. La carrera se va a correr con paciencia. Usted no va a competir con nadie. Lo vuelvo a leer. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo primero que debe ver es que esta carrera que tenemos por delante se debe correr con paciencia. Aquí no se trata de quién llega primero. Lo importante es que nosotros lleguemos en esa meta, que lleguemos nosotros a la meta que nos estableció el Señor. Pero también el versículo 2 dice que debe ser puesta la mirada en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Y esto es acá lo que a veces nosotros no entendemos de lo que es el enfoque al tener nosotros que hacer lo que Dios nos ordenó. Cuando establecemos una visión, un sueño y una meta, no nos podemos desviar de eso. Y la mirada tiene que estar puesta en Jesús. Y quizás a estas alturas usted se preguntará, pastor, ¿y cómo puedo poner la mirada en Jesús? Si Jesús ya murió, resucitó, está a la diestra del Dios Padre. Cuando la palabra lo lee, lo escribe o lo deja allí establecido literalmente y nos dice a nosotros que tenemos que poner la mirada en Jesús, no es en la persona, no es en algo de imagen material, sino en lo que significó Jesús, en lo que hizo Jesús, cómo llegó Jesús. Jesús siempre estuvo enfocado, nunca falló. Nunca se desvió, nunca se entretuvo con otra cosa que no fuera aquello que le ordenó el Señor. Por eso su ministerio duró 3 años, porque ya sabía cuándo era el tiempo. Y a pesar de que la gente pensaba que Jesús iba a hacer una revuelta, que Jesús iba a ser el rey en la tierra, que Jesús iba a estar sanando a todos los leprosos, los que estaban enfermos, no, los sanó a todos. Aquellas cosas que hizo Jesús como milagro fueron añadidas o fueron añadiduras mientras Él estaba haciendo lo que el Padre le ordenó. Por eso cuando Jesús llega a la cruz después de 3 años, dice consumado es. Consumado es porque ya terminó lo que tenía que hacer. Pero alguien se preguntará, pero todavía quedan leprosos, todavía queda gente enferma, hay pobres todavía. Sí, pero Jesús sabía que haciendo lo que tenía que hacer en la cruz, se multiplicarían los imitadores de ellos y entonces ellos comenzarían a hacer la obra que él también hizo por el poder que el Espíritu trajo al hombre de Jesús, al hombre como Jesús. Y que lo traerá también a nosotros, porque Él dijo y prometió que cuando recibiéramos el Espíritu Santo también recibiríamos poder. Así que si se da cuenta, Jesús tiene que cumplir un propósito, pero mientras Él está buscando el camino para llegar a cumplir ese propósito, hay maravillas sobrenaturales que ocurren alrededor de Él. Esto es lo que significa buscar el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas te serán añadidas. Cuando ponemos la mirada en nuestra meta, en nuestra visión,
al parecernos como Jesús, tenemos una garantía, es de obrar como Jesús. Al parecernos, a poner la mirada en Jesús, es observar para que nosotros imitemos a Jesús y tener la garantía de que como Jesús fue resucitado, nosotros también seremos resucitados. Y la salvación entonces se hace prácticamente automática en nosotros. Y como consecuencia de nosotros habernos salvos, todo lo que necesitamos nos es añadido y viene en sobreabundancia. El libro de Efesios hace referencia a esto. El libro de Efesios en el capítulo 2 dice el Señor que a pesar de que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, a pesar de eso, Él nos resucitó, Él nos levantó, Él hizo con nosotros por gracia, nos salvó, nos dio todo esto. Y el versículo 6, Efesios 2:6 dice, y juntamente nos resucitó con Jesucristo y nos hizo sentar en las regiones celestes a la diestra del Padre. Donde está Jesús, estamos nosotros. Poner la mirada en Jesús, enfocarnos en la meta que nos estableció el Señor, nos garantiza a nosotros la salvación. Pero también con ellos va a venir todo lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Pues el versículo 10 del capítulo 2 de la epístola a los Efesios dice que nosotros somos hechura suya en Cristo Jesús. Somos hechos a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Somos hechura suya, a su imagen y semejanza. Y que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para buenas y grandes obras, para que nosotros anduviéramos en ellas. Pero la única manera de andar en esas grandes obras es que nosotros nos sepamos salvos. Y alguien que se sabe salvo es porque se parece a Jesús y la mirada está puesta en Jesús. Tienes que estar enfocado en aquello que hizo Jesús de la manera siguiente. Cuando a ti te dan un propósito, cuando te dan una visión y te dicen que tú vas a ser empresario, te vas a convertir en empresario según la gestión que también hizo Jesús, obediente a la palabra de Dios, ayudando a todos los demás, enfocado a dónde tienes que llegar, sin darle importancia a cuánto vas a ganar o cuánta riqueza vas a tener, porque ella vendrá en sobreabundancia cuando tú entiendas que la salvación o el estar a la diestra del Padre, el ser resucitado y estar habitando allí juntamente en la casa del Padre es lo que estás buscando. Cuando estamos enfocados en esto, entonces nosotros no necesitamos ninguna otra cosa, sino que ella va a venir por añadidura. Y el Señor nos va a poner a hacer entonces aquello que Él sabe que nosotros podemos hacer aquí. Cada uno de nosotros tiene un don, cada uno de nosotros tiene talento. Y Dios lo dio. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que sabes hacer tú? Enfócate en lo que sabes hacer. Enfócate en lo que tienes allí delante. Y no pierdas, no te desvíes en ningún momento. Porque es fácil, señores, que nosotros nos desviemos de todas estas cosas. Por eso digo, si tú te vas a convertir, si tienes como meta un matrimonio, tú vas a fijar la mirada en una persona, hombre o mujer, según sea el sexo opuesto, por supuesto, y tú vas a procurar que con esa persona se construya la familia que tú tienes y no puedes perder el enfoque, no puedes salirte de allí. Ahora, adicionalmente después van a venir otras añadiduras, esa es otra cosa, pero tú te mantienes allí, no te sales de eso. Y es que es fácil que nosotros nos desviemos. Constantemente la gente pone la mirada en otras cosas y no definimos, no buscamos, no entendemos. Por eso algunos no hacen ningún plan. Por eso algunos, cuando viene alguna bendición de parte de Dios, se sienten tan cómodos en esa bendición que creen que eso es todo. Y les incomoda o les molesta cuando alguien les incomoda a que tienen que cambiar esa condición para crecer.
para seguir avanzando. No son conformes con lo que tiene, como me decía acá el hermano. Usted nunca ha sido conforme con lo que tiene, sino que sabe que tiene que buscar algo mayor y sigue creciendo, sigue creciendo. Por supuesto, voy a seguir haciendo. Y así es en mi vida, y así es en todo lo que hago. Y así tiene que ser para todos, porque las misericordias de Dios son nuevas todos los días. Así que cada día que usted sale a la calle, cada día que usted va a hacer algo, usted se va a encontrar con un Dios nuevo. Aunque Él no ha cambiado, la misericordia de Él es nueva. Es por estar alrededor de Él. Hay delicias a su diestra. Y hay un día para cada cosa. Entonces no te afanes por el día de mañana, porque el día que tienes que vivir es el día de hoy. Este es el día que hizo el Señor. Y nos gozaremos y nos deleitaremos en Él, porque este es el día del Señor. ¿Y cuándo es el día? Es hoy. El mañana, no te preocupes por el día de mañana. Tienes que comenzar hoy. Tienes que dar los pasos hoy. Y siempre he dicho, el primer paso no te va a llevar a donde tienes que llegar, pero te va a sacar del lugar donde estás. Así que si nosotros nos enfocamos en algunas cosas, sabemos que tenemos que llegar a esa meta. Y cuando nos desviamos, cuando nos perdemos o cuando estamos fuera de eso, vamos a tener problemas y va a haber consecuencias. Y es que es fácil, señores. Es muy fácil a nosotros desviarnos. En el mundo donde estamos, si nosotros no estamos enfocados y no tenemos la mirada en Jesús, porque Jesús es el ejemplo para nosotros. Mucha gente, Jesús hacía milagros y venía mucha gente alrededor de ellos, de Él. Unos para agradecerle, unos quisieron inclusive hacerlo rey. Y otros porque les molestaba que Jesús hiciera eso. Ahora, cada vez que esta gente a los que les molestaba lo que hacía Jesús, veían la maravilla de lo que estaba haciendo Jesús, dice mi Biblia que ellos querían matar a Jesús, querían hacerle daño, pero nunca le pudieron hacer daño. Porque Jesús estaba enfocado y sabía dónde tenía que ir y qué era lo que tenía que hacer. Y ese fue el mensaje que siempre le llevó a sus discípulos, para que ellos supieran, para que ellos conocieran, para que ellos obraran e hicieran tal cual como Él también lo estaba haciendo. No había una cosa que entretuviera a Jesús, no había una cosa que le llamara la atención. Inclusive su mamá en un momento llegó donde Él estaba congregado. Y le dijeron sus discípulos, Señor, maestro, he allí, ahí está tu madre con tus hermanos. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Parece que es algo como que, oye, ¿sería que Jesús no quería a su mamá? Sí la quería, pero Él le deja claro a los discípulos, a los que le está enseñando, le dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Sino aquellos que hacen la voluntad del Padre. Si yo vine acá y voy a sacrificar mi vida porque así lo sabía, la gente que me puede entretener, la gente que me puede ayudar, apoyar en esto, tiene que parecerse a la voluntad o al propósito que Dios quiso conmigo. Puede ser mi mamá, pero si mi mamá me está distrayendo del objetivo, de la meta que yo tengo que alcanzar, tiene que ser desechado. Así de sencillo, tiene que ser apartado. Jesús le dijo a Pedro en un momento determinado, cuando Él le estaba diciendo lo que tenía que pasar, le dijo que tenía que ser entregado en manos de pecadores y que lo iban a maltratar, que lo iban a meter en la cárcel y que aquella gente lo iba a matar. Pedro le dijo, Señor, nunca te acontezca tal cosa, nunca te pase esto. Dispuesto estoy a dar mi vida por ti. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Lo llamó Satanás. Satanás es experto entonces en desviarte a ti de las cosas que Dios te está poniendo que tienes que hacer. Y es que es muy sencillo, porque a veces cuando no tenemos la comunión con el Señor, no sabemos distinguir la voz del demonio, de la voz de Satanás, de la voz de Dios. Mas Dios insiste en esto para que nosotros conozcamos la voz de Dios y sepamos a dónde tenemos que ir.
Es tan fácil que observe lo siguiente. Los discípulos de Jesús van a atravesar el mar o el lago de uno a otro lado. Y Jesús le dice, yo los alcanzo más tarde, voy a orar al monte. Y cuando él viene, que va al encuentro con ellos, se presentó una tormenta. Y todos los discípulos que estaban en medio de la tormenta en aquella barca, estaban atemorizados, tenían miedo, tenían de todo. El miedo paraliza, señores. El miedo paraliza. Y el miedo nos hace vivir de las circunstancias. Es como algunos que vienen y te dicen hoy, vamos a ver cómo viene este año para ver qué es lo que voy a hacer. Quien habla o quien hace de esa manera está completamente errado y fuera de enfoque. Él no tiene ningún foco, él no tiene metas. Él está a expensa de las circunstancias, porque los años van a venir iguales. Si tú no eres el que cambias, es imposible que tú puedas enfrentar cualquier periodo que venga. No puedes decir, vamos a ver cómo viene el año. El año viene igual. Las cosas que acontecen porque los hombres están tomando decisiones. Entonces es importante que tú tomes la decisión hacia dónde tienes que ir. Cuando te presenta esta tormenta, tú de repente no sabes, como dicen algunos, a ver cómo viene el año. No, si tú estás preparado, si tú confías en Dios, Él te dará las fuerzas. Porque Él da fuerza al que no tiene ninguna. Y el que espera en Él no se cansa, no se agita, sino que Él levanta vuelo como en alas de águilas. Eso es lo que dice la palabra. Y yo creo tal cosa. Yo creo que eso es así. Yo suelo pedirle al Señor, no que me quite las pruebas, no que me quite las circunstancias, sino que me dé sabiduría y que me dé fuerza para no postrarme, sino levantarme y saber que las puedo superar. Sea lo que sea que tenga que enfrentar, que el Señor me dé paz, que me dé la sabiduría y que me dé fuerza para yo seguir adelante en todas estas cosas, a pesar de las adversidades. Porque se van a presentar, como se les presentó a los discípulos, una tormenta y viene de repente. Usted no puede decir entonces, bueno, ahora que tengo esto aquí, que tengo en medio de la tormenta, ahora voy a ver qué es lo que voy a hacer. Usted tiene que prepararse previamente. Usted tiene que estar listo para ver cómo supera eso. Así que aquella gente, los 12 van en aquella barca y de repente Jesús viene caminando sobre las aguas. Y lo primero que le dice a sus discípulos es, no temáis, porque ellos dijeron, es un fantasma. Dentro de todo están en medio de la tormenta, pero tienen vista para mirar lo que está ocurriendo allí. Y lo primero que hacen es señalar, según su mente, que eso es un fantasma. Mas ellos saben que los fantasmas no existen, y usted también lo sabe. Así que nosotros a veces en esas circunstancias hacemos como los discípulos y decimos, oye, es algo extraño. Mas Jesús le dice a ellos, no temáis, soy yo. Y en ese momento, de los 12 que son los que están allí, uno solo es capaz de escuchar aquella voz. Porque los otros 11 quedaron allí paralizados de miedo. En principio por la tormenta y luego por verlo caminar a él sobre las aguas. Y Pedro, que quiere estar seguro de eso, te conoce la historia, Mateo 14, 28 al 31, él le dice al Señor, Señor, si eres tú, escuche bien, si eres tú, haz que yo vaya caminando hacia ti, caminando sobre el agua, sobre el mar, hacia ti. Haz que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y el Señor le responde como te responde a ti hoy, ven. Porque cuando quieres ir y tienes la mirada puesta en Jesús, Él no te va a negar el apoyo y la ayuda. Y todo lo que necesites lo vas a tener. Así que Pedro es el único que decide bajarse de la barca y comienza a caminar sobre las aguas. Pero dice mi Biblia
que Pedro, comenzando a andar, tenía la mirada puesta porque él le preguntó que si era él, y él le dijo que sí, que fuera. Así que Pedro va caminando sobre las aguas y dice mi Biblia que Pedro comenzó a ver el viento, comenzó a ver la lluvia, el mar embravecido y comenzó a hundirse. Pedro quitó la mirada de Jesús, como dice Hebreos, puesta la mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Cuando comenzó a quitar la mirada de Jesús y comenzó a ver lo que estaba ocurriendo a su alrededor, comenzó a hundirse. No obstante, cuando el hombre se está hundiendo, pega un grito y le dice al Señor, Señor, sálvame. Y dice mi Biblia que el Señor fue, tendió la mano y lo sacó. Y hay un detalle que usted no se da cuenta, pero ellos se regresan a la barca, o regresa Pedro con él a la barca, caminando sobre las aguas. Lo cual viene a ratificar que cuando tú vas de la mano de Jesús, caminas en lo sobrenatural. Haces aquello para lo cual el Señor te estableció y te mandó a hacer. Jesús viene y le dice a él, ¿por qué tuviste miedo, hombre de poca fe? ¿Qué me indica a mí esto? Cuando alguien pierde la mirada de la meta de Jesús, es porque le falta fe. Tiene poca fe. Solo los que practican, los que ejercitan sus miembros, los que tienen los sentidos ejercitados por la fe, saben que pueden caminar en lo sobrenatural. Se enfocan en algo. Comienza el año. ¿Dónde quieres llegar? ¿Dónde quieres estar? ¿Qué es lo que quieres desarrollar? ¿Qué es lo que quieres hacer? Que al primer mes o al segundo mes o a mitad de año, que porque vengan otras circunstancias, no te vayas a desviar. No te desvíes. Y usted me puede decir, pastor, pero yo estoy enfocado. No, hay dos cosas a las que te tienes que enfrentar. No creas que porque ya te dieron la visión, ya listo, no voy a tener más problemas. Por el contrario, cuando el enemigo te ve caminando sobre la meta, sobre el camino que te estableció Dios para llegar allá, es cuando más vas a tener ataques de él. Por tanto, necesitas ir tomado de la mano del Señor, fortalecerte en el Espíritu para que tengas el discernimiento y sepas distinguir entre una cosa y otra, cuando te engañas tú mismo y cuando te engaña Satanás. Proverbios 16:25 dice que hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué te quiero o qué dice el sabio con esto? Que nosotros debemos estar atentos. Por eso él dice, velad y orad, porque la carne es débil. La verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y si nosotros no nos mantenemos en velo, no es que no duermas, sino que debemos estar atentos, puesta la mirada en Jesús, en lo que tenemos que hacer, en la meta que nos dio y en lo que nos dijo que nos íbamos a convertir, para saber distinguir cuándo eso no es de Dios. Porque es hábil. Él sabe cómo hacerlo. Pablo se lo hace saber a los corintios. Y le dice allí, le dice, 2 de Corintios capítulo 11, versículos 13 y 14 sobre todo, pero ese capítulo, él le comienza diciendo que tengan cuidado. Porque va a venir gente que le va a decir una cosa, le va a decir otra. Y si ellos no están claros, si ellos no están firmes, si ellos no tienen la mirada puesta en Jesús, fácil se pueden desviar. Pueden estar terminando haciendo otras cosas que no fue lo que le mandaron a hacer. Y aquí es donde nosotros debemos tener el juicio, nosotros debemos tener la precaución, debemos tener el discernimiento. Porque aquella gente estaban siendo desviados por alguien que, conociendo también la palabra, los desviaba, porque a su entender no era como Pablo les decía, sino como ellos interpretaban.
Y como ellos creían que tenían que hacer, según la conveniencia o el pecado en lo que ellos vivían, terminaban aceptando una cosa u otra. Entonces dice Pablo, le dice a Pablo allí en el versículo 13, que vendrán, que no se sorprendan, porque esta gente que le va a venir a manipular, que le va a venir a decir que eso está bien, y a veces hasta ellos mismos, ellos son falsos apóstoles, ellos son falsos profetas, son falsos maestros que se van a disfrazar de eso para desviarlos a ellos y hacerlos volver al espíritu de esclavitud. El versículo 14 dice que no se sorprenda, y esto no es de sorprenderse, dice, porque el mismo Satanás se viste de ángel de luz. ¿Y cómo se viste de ángel de luz? Para desviarte a ti del propósito. Aquí es donde cometemos el mayor de los errores, porque hay, como te dije, dos cosas a las cuales debemos tener nosotros cuidado, porque la carne está en nosotros. En primer lugar, tener cuidado de nosotros mismos. Cuando nosotros creemos según nuestra carne lo que nos conviene y dejamos de ser esforzados para hacer las cosas que Dios nos dijo que teníamos que hacer. Entonces mi parecer, pero yo puedo hacerlo de esta manera. No, pero mira, yo no necesariamente. Viene el Señor y te dice a ti, tú tienes que orar 3 veces al día. Dice, no, pero ven acá, yo voy a pasar, y te dice el Señor así, vas a orar 3 veces al día, cada vez 5 minutos. Y de repente tú decides, bueno, pero yo puedo orar, como son 3 veces, son 5 minutos, son 15 minutos. Entonces, en vez de orar 3 veces al día, yo voy a orar 15 minutos, pero en la mañana. Y tú crees que estás cumpliendo con lo que te mandó Dios, pero eso no fue lo que Él dijo. Así que nuestro entendimiento tiene que estar adosado, tiene que ser adaptado, tiene que ser rígido a lo que dice el Señor. Porque por alguna razón te mandó Él, que nosotros no entendemos, a que tienes que orar 3 veces en el día y no una sola vez. Somos dados a nosotros cambiar aquello que nos conviene más, que nos parece mejor. Y no nos damos cuenta que es nuestra propia carne que nos está desviando. Y Satanás es el que está obrando allí. Él se viste de ángel de luz. Y quiero que vea, porque la segunda cosa es cuando el mismo Satanás entonces está apareciendo, utilizando tu carne o tu propio deseo, y comienza a desviarte. Te dicen a ti que tienes que llegar, tienes que hacer una meta, o tienes que cumplir una meta, tienes que convertirte en empresario, pero va a aparecerse Satanás por aquí y te va a decir, sí, oye, pero tú te puedes convertir en empresario y vas a ser grande, vas a ser poderoso, pero mira, no importa si tú haces esta trampa aquí, en este momento. Es un poquito de trampa, que eso no te va a matar. Eso te va a mantener allí y vas a seguir allá. Y es posible que verdaderamente llegue, pero no vas a hacer la voluntad de Dios. Y no hacer la voluntad de Dios, eso implica que no entrarás. Puede ser muy próspero. Acuérdense de Saúl. Saúl fue a una batalla y le dijeron que tenía que acabar con todo Amalek. Acabó con todo Amalek, pero él no hizo como Dios dijo que tenía que hacer. Dios le dijo que no se trajeran nada. Y ellos se trajeron las ovejas y se trajeron unas vacas con la excusa de que supuestamente eso era para hacerle un sacrificio a Jehová. Y él dijo, que eso no era válido. ¿Acaso se agrada más el Señor del sacrificio de los corderos, de su grosura y de todo esto, que de la obediencia? Mejor es la obediencia que la carne y la grasa de los corderos. Entonces nosotros debemos estar claros hacia dónde tenemos que ir. Y aquí, abra su entendimiento, sepa, conozca, porque hay algo fundamental, muy importante. Yo he dicho acá que Satanás no viene a tu vida, no viene para desviarte, como un bicho negro echando candela, con un tridente en la mano, con un rabo y con cachos. No viene de esa manera. Y he dicho que Satanás viene 90, 60, 90. Estas son las circunstancias como esas en las que se tuvo que enfrentar Pedro. Cuando vienen allí, algunas porque te apremian o te da miedo y te paralizas y no continúa, o otras te desvían fácilmente. ¿Cómo? ¿De qué manera? Cuando él viene, por ejemplo,
te casas y de repente aparece otra mujer. ¿Eso acaso no es deleite? ¿O eso es desagradable? ¿O a la mujer le aparece otro hombre? Por lo general, eso que acontece allí, esa persona, ya sea hombre o mujer que está apareciendo, es complaciente. Te deleita en aquellas cosas que de repente tú no has podido encontrar con tu esposo o con tu esposa. Y viene a satisfacer una serie de deseos. Se llama lascivia, que están en nuestra mente. Y cuando te das cuenta terminas enrollado por allí en un problema. Y la meta que tenías de edificar a la familia se perdió. Estás en el negocio y de repente aparece alguien y te ofrece un negocio que supuestamente es mejor que lo que tú estás haciendo, sabiendo que Dios te mandó a hacer eso que estás haciendo, no de la manera como los otros te están diciendo. Y te dice, mira, ven acá, pero tú en vez de ganarte tanto aquí, en vez de ganarte aquí tantos dólares, aquí te vas a ganar el doble. Mi papá solía decir que cuando las cosas eran demasiado fáciles, alguna trampa había. Pero Satanás no viene, que es lo que quiero que te des cuenta, no viene a asustarte, a meterte miedo. Él viene con esos deleites, Él viene con esas satisfacciones, Él viene a dar deseos de la carne. Y si tienes codicia, si tienes avaricia en tu corazón, vas a ir por eso. Si quieres acumular dinero, si quieres tener cosas que otros les viste a otros y deseas tenerlo, y eres capaz de hacer cualquier cantidad de cosas, pronto estarás matando gente para satisfacer tu propia necesidad. Porque mi Biblia dice que el que ama el dinero, de dinero nunca se sacia. Entonces, ¿hacia dónde estás enfocado? ¿Qué sabes hacer tú? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? ¿Qué tienes por meta hacer en este año? ¿Y qué es lo que estás haciendo para tú poder alcanzar esto? ¿Estás enfocado en eso? ¿Estás enfocado en tu familia? ¿Estás enfocado en el cuidado de tus hijos? El viernes pasado yo decía lo siguiente, que a veces, algunas veces, nosotros decimos estamos enfocados en nuestros hijos y no nos percatamos la sutileza de Satanás cuando abandonamos nuestro hogar y pasamos todo el día fuera de hogar, fuera de casa. Y cuando salimos del hogar, dejamos a nuestros hijos durmiendo y cuando regresamos otra vez están durmiendo. Por lo cual somos unos completos desconocidos para nuestros hijos. Pero nosotros estamos justificados en el hecho de que tenemos que trabajar porque el hijo tiene que comer y tiene que vestirse y debe tener una casa. Y te vas a justificar en eso, pero no te das cuenta que Satanás te está sacando de la edificación de tu familia. Entonces, ¿qué tanto deseo tienes para esas cosas? Es fundamental entonces que nosotros podamos entender hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos por enfoque. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo debemos luchar? Por eso suelo decir que la gente acá, cuando consigue alguna excusa, no viene a la iglesia. Algunos dicen, no, es que esto es de Dios. Yo no me voy a congregar ahorita porque, mira, estoy ocupado, estoy trabajando. Pero si aquí es donde te da el Señor la dirección. Y alguno me dirá, como le dijo Miriam y Aarón, dijeron en un momento, ¿acaso nada más en la iglesia habla Jehová? Y cuando yo oro y eso, y estoy allí, también no me habla el Señor. Síguete quedando en tu casa y verás. Pero tú lo decidiste así, eso no lo decidió el Señor. No fue el Señor el que dijo eso. Tienes que prepararte, tienes que capacitarte, tienes que hacer todas las cosas que son necesarias para alcanzar la meta, sí. Pero si algo de lo que estás haciendo, quiero que estés claro en esto, te aparta de la presencia de Dios, te saca de la iglesia, eso no es de Dios. Si la edificación de la familia pasa por el hecho de que hay algunos de los miembros que no pueden estar o no tienen que estar o están sacrificados haciendo otras cosas, eso no es de Dios, eso es del diablo. Este es el momento en que pudiese decirle acá, si estás haciendo esto y esto no te permite ir a la presencia del Señor a recibir la enseñanza, deberías decirle que tienes ahí a tu lado, eso es del diablo. Eso es del diablo. Lo he dicho acá, está escrito en la Biblia. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió rico, le dieron oro en sobreabundancia.
Y después se le ocurrió a ellos con ese oro hacer un becerro para adorar al becerro. Y dice mi Biblia allí que ellos decían, estos fueron los dioses, lo dijo Aarón, estos fueron los dioses que nos sacaron de Egipto. Terminamos nosotros adorando otras cosas porque creemos que eso es así. Nos quedamos en casa porque creemos que Dios, nosotros ponemos en nuestra mente lo que creemos que Dios nos dijo que debíamos hacer. No, quédate en tu casa. Quédate haciendo todas las cosas en tu casa porque eso es necesario. Después, cuando puedas, volverás a la iglesia. Mira cuánto tiempo tienes que no vas a la iglesia. Y así mismo te va a pasar con tu familia. ¿Cuánto tiempo tienes que no hablas con tu mamá, que no hablas con tu papá, que no hablas con tu hermano, que no hablas con la gente que te han edificado hasta ahora? Tenemos puesta la mirada y fuimos desviados por el Señor. Y todo esto lo hacemos a veces por una condición errada. Por una condición. Cuando nosotros estamos leyendo el capítulo 19 del libro de Mateo, y vemos allí el pasaje del joven rico. Todos los conocen. Vienen ellos allí. Vienen los discípulos y viene Jesús y están todos ellos allí juntos. Y viene y se le acerca un muchacho, un joven, que le dice al Señor, Señor, yo quiero seguirte. ¿Cómo puedo yo seguirte? ¿Cómo puedo guardar? ¿Cómo puedo tener la vida eterna? Porque Jesús previamente ya viene diciendo algunas cosas señaladas con esto. Y él le dice, ¿guardas los mandamientos? Dice, sí, Señor, los he guardado desde muy pequeño. Dice, no matarás, no robarás. O sea, le dice, no dirás falso testimonio. Oye, bien has hecho, le dice Jesús. Pero te falta una cosa. Observe que allí nadie le ha dicho a Jesús que él es rico. Entonces él viene y le dice a Jesús, el Señor le dice, y dice en mi Biblia algo que a veces pasa por alto y nosotros no entendemos. Dice que cuando Jesús le miró para decirle esto, le amó. Y le dijo, te falta una cosa. Ve y vende los bienes que tienes y dáselos a los pobres. Entonces me seguirás. Entonces me sigues. Y dice mi Biblia que el hombre se entristeció porque él tenía muchos bienes. Y Jesús pronuncia entonces estas palabras. De cierto les digo, a todos los discípulos le hizo saber, que cuán difícil es que un rico pueda entrar a los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que era una puerta de paso, que un rico entre a los cielos. Y dijeron sus discípulos lo siguiente, oye Señor, qué difícil es esto. Pero ellos no entendían, no porque Jesús te estuviese mandando a vender o no quisiera que tú tuvieras nada, porque eso es una pobre interpretación de lo que Jesús está diciendo con respecto a dónde tenemos puesta nosotros la mirada. Si tú estás haciendo lo que estás haciendo por obtener dinero y por apropiarte y acumular cosas aquí, estamos errados. Ellas van a venir solas. Ellas se van a añadir a nosotros solas. Pero lo que tenemos que procurar es justamente ir con Jesús, estar sentados a la diestra con el Señor. Porque ¿cuál fue la pregunta que le hizo él a Jesús? ¿Cómo yo ganaré la vida eterna? ¿Cómo estaré yo allí contigo? Y él le dice sencillamente, deshazte de ese amor que tiene por esos bienes. Y entonces tú me puedes seguir. Allí mismo le estaba diciendo, quizás no hubiesen sido 12 apóstoles, sino 13. O quizás alguno de los que había escogido Jesús no hubiese estado, sino que este hubiese sido el que estaba allí. Hubiesen escogido a otro. Hubiese estado otro apóstol más.
si hubiese entendido que la mirada tenía que estar puesta, enfocada en lo que viene después. Cuando nosotros estamos leyendo allí, vamos a darnos cuenta de algo fundamental, de algo que a veces nosotros no entendemos, que a veces nosotros no sabemos ni siquiera qué cosa es lo que está pasando. Porque el que te añadan a ti, el que lleves cosas, no es lo fundamental, señores. Lo fundamental es Jesús. Te dijeron que ibas a ser empresario y si eso no tiene una ubicación, una aplicación en el reino, no es de Dios. Porque aquel que va a hacer eso y lo cree que va a hacer porque va a tener dinero, está errado. Debemos hacerlo porque creemos que podemos establecer el reino sobre la tierra, podemos ayudar a la gente, podemos tender una mano, podemos hacer cualquier cantidad de cosas en el nombre de Jesús. Y eso vendrá por añadidura, porque cuando Él está diciendo esto, los discípulos que escuchan le dicen, oye Señor, entonces, ¿qué pasará con nosotros? ¿Qué tendremos nosotros? Que hemos dejado, dicen ellos, hemos dejado a madre, hemos dejado a padre, hermanos, casa, tierra, todo lo hemos dejado por seguirte a ti. Y viene la respuesta de Jesús. Capítulo 19 del libro de Mateo, versículo 29, y dice, de cierto los digo, dice el Señor, os digo que ninguno que haya dejado casa, mamá, papá, esposa, hijo, tierra o cualquier cosa que haya dejado, que no reciba hasta 100 veces más en este tiempo, le dice Jesús, lea su Biblia, y en los tiempos postreros la vida eterna. Hay dos cosas que diferencia a Jesús. Cuando vamos por la vida eterna tenemos garantía de que en este tiempo vamos a vivir bien y en sobreabundancia. Pero lo primero es Jesús. Lo primero es mi salvación. Lo primero es habitar con el Señor. Lo primero es estar con Dios. Lo primero es tener la certeza de que cuando yo deje esta tierra, no importa los bienes que pueda dejar, sino que mi alma se va a salvar. Porque ellos van a venir, te está diciendo, yo te voy a dar hasta 100 veces más en esta tierra. Si el joven rico hubiese estado enfocado y le hubiese dicho a Jesús en ese momento, no hay problema, Señor, yo los vendo y se los doy a los pobres, yo te aseguro que hubiese recibido hasta 100 veces más. Pero a veces nosotros no entendemos eso y cómo nos vamos desviando del enfoque que debemos tener, de las metas que nos estableció el Señor, sabiendo que el premio mayor es el Señor. Eso fue lo que dijo Pablo en Filipenses capítulo 3. Él dijo que él no pretendía haberlo alcanzado, pero que olvidando lo pasado, dejándolo atrás, se apresuraba a lo que viene adelante, lo que tiene delante de él, al supremo llamamiento de Cristo Jesús, el cual le tenía guardada la corona de justicia que iba a recibir. Su lucha, su esfuerzo, su sacrificio estaba por el amor a Cristo y por lo que él iba a recibir allá. Y Pablo tenía en sobreabundancia. Los que han seguido esto, siempre dice mi Biblia, que fueron riquísimos. Abraham era riquísimo. Dice mi Biblia que Moisés rehusó, declinó el ser considerado hijo de Faraón para seguir a Dios. Porque dice mi Biblia, porque tenía puesta la mirada, lea su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11, porque tenía puesta la mirada en el premio mayor, en el galardón, en el premio, en el pago, ¿qué es lo que significa? En otro galardón que venía del cielo. Por eso aceptó estas cosas que están allí, materiales, esas son pasajeras. Entonces nosotros tenemos que aprender las cosas que no se ven. Vamos a tener tribulaciones, vamos a tener problemas, vamos a tener situaciones, vamos a tener adversidades, vamos a tener lucha, vamos a tener gente que se levante contra nosotros y aún los de tu casa se van a levantar contra ti y vas a ver algunas cosas que en apariencia tú no te las mereces.
Pero ¿quién se merecía tal cosa? Si Jesús fue sacrificado, fue golpeado, maltratado y no merecía nada de lo que le ocurrió. Sin embargo, pasó por ello, así que nosotros también vamos a padecer tales cosas, pero nada es comparado con el premio de lo que viene. Segunda de Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación, vea cómo la llama Pablo, esta leve tribulación momentánea es nada comparado con el enorme peso de gloria que nos espera, con el que viene, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Así que si tienes la mirada puesta en Jesús, siempre tendrás de la eternidad, y todo lo que hoy tú ves viene de la eternidad. Así que puedes tener cualquier cantidad de cosas si entiendes esto y la meta puesta, la meta es Jesús y la mirada puesta en Él, para tú alcanzar aquello que Dios dijo que tenías que alcanzar, hacer la obra que nosotros teníamos que hacer. Efesios 2:10, vuelvo a citártelo, y dice que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para buenas obras y para que anduviéramos en ellas, que somos hechura de Jesucristo. Si nosotros logramos entender a dónde tiene que estar nuestra mirada, vamos a ver cómo nos volcamos a Jesús, cómo nos volcamos a nuestra iglesia, cómo nos volcamos a congregarnos, cómo nos volcamos a orar, cómo nos volcamos a buscar la revelación por el Espíritu de la Biblia, de lo que leemos. Porque nada vale con que tú estés orando tu Biblia o leyendo tu Biblia y no busques la revelación del Espíritu. Vas a tener revelación del Espíritu cuando tú lo leído lo comiences a aplicar, lo comiences a accionar, y es necesario. Entonces saldrá la gente a trabajar, entonces saldrá la gente sin temor, la gente será prudente, la gente será sabia, la gente edificará, la gente se levantará, no mirará a los lados tan solo por atención de las cosas que están diciendo. Mira, estas cosas que suelen ocurrir, la gente hoy en las redes sociales comparte cualquier cantidad de cosas que no le van a beneficiar, pero se hace partícipe de ello, y es lamentable. A mí me han incluido, no es que yo pido pertenecer a esos grupos, sino que me meten en algunos grupos donde llegan algunas cosas que se hacen tan fastidiosas y tan tediosas, y veo una persona que está compartiendo algo que dice ser cristiana, y somos tan alegres para compartir las cosas, unas cosas malas, por cierto, que señalan allí, que no acontecieron, que no ocurrieron en la fecha que le pasaron. Y yo le digo a la hermana, tú no te das cuenta que lo que estás compartiendo es salió a la luz pública hace 2 años, y tú lo estás pasando como que va a ocurrir mañana, y se pone las manos en la cabeza y dice, ay, no me había dado cuenta. No te habías dado cuenta porque eres fácil, eres presa de todas las circunstancias, como Pedro. Cuando le pega el viento salen corriendo. Escucharon o vieron una cosa y no disciernen de forma tal que no les importa, no se dan ni siquiera cuenta que lo que están compartiendo es algo que ya es viejo. No ocurrió en el momento en que lo sacaron porque no tenía ninguna validez. Y tampoco va a ocurrir ahora, porque si no ocurrió en aquello donde fue fechado, tampoco lo será aquí. Y son expertos las personas en sacar cosas como esa, y lo siguen compartiendo. Eso te hace perder a ti un enfoque. Quien tiene entonces una meta establecida y lee una noticia como esta, ¿qué es lo que hace? Se desvía, se detiene y dice, listo, yo no voy a seguir porque mira lo que van a hacer, mira lo que viene, mira esto. Y allí nos tienen a nosotros por el miedo sometidos y no hacemos absolutamente nada, no avanzamos, no vamos al supremo llamamiento de nuestro Señor Jesucristo, a lo que nos llamó Él. Si tú estás sentado hoy a la diestra del Padre, si crees que tienes el Espíritu, si estás enfocado en lo que tienes que hacer, trabaja en lo que Dios te está diciendo que tienes que hacer, esfuérzate, pero no puedes dejar a Dios, porque allí es donde entra Satanás. Y puede ser que logres algunas cosas, pero terminarás mal. Porque cuando te pregunten el Señor, como le preguntaron a Saúl, ¿y qué es eso? ¿Qué son esos sonidos de válidos que yo estoy escuchando? Ah, no, bueno, fue el pueblo que, tú sabes, quiso traerte para hacer un sacrificio. Te va a decir el Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, porque yo no te mandé a hacer eso de esa manera. Insisto, si hay algo que te está haciendo apartar de la presencia de Dios, de tu familia, de aquello que tienes por meta, de aquellos donde tienes que trabajar, donde tienes que ser esforzado, eso es del diablo, eso no es de Dios.
Así que vamos a esforzarnos, vamos a levantarnos y vamos a mantener el enfoque. La gente que habla demasiado, que le da mucho a la lengua, dice mi Biblia que en la mucha palabrería hay demasiado pecado. Guarda tu lengua y mantendrás el enfoque, porque así el oído estará pendiente de escuchar aquellas cosas que te van a edificar y que te van a llevar hasta la meta que has determinado, que has hecho, que has construido, que has establecido, que has planeado, por lo cual nosotros, claros en lo que tenemos que hacer, nos mantenemos allí, luchando, haciendo como Dios nos dijo. Vamos a hacer como David. Cada vez que él sabía que tenía que ir a algo que Dios le decía, le preguntaba y Dios le decía, sí, te los voy a entregar en tus manos. Y él iba y hacía conforme lo que Dios hacía. Y David nunca falló. Siempre tuvo allí la intención, y no solo la intención, tenía la acción. Porque Dios no bendice intenciones, Dios bendice acciones. Y corrige, retrae el pie de aquellos que de alguna manera andan en su propio camino. Segunda de Crónicas 7:14 dice allí lo siguiente: si se arrepintiere mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y retrayeren el pie de hacer su propia voluntad, yo iré desde los cielos y responderé, vendré y sanaré su tierra. El no enfocarse es estar haciendo nuestra propia voluntad y andar en nuestros propios pasos, creyendo en nuestra propia opinión y en nuestra propia sabiduría. Todo lo que tienes que dices que es tuyo, póngalo en las manos del Señor y Él le va a dar la ordenación, la dirección y el camino en el que debemos andar. Y de seguro vamos a tener una victoria en el nombre poderoso de Jesús. Allí vamos a estar. No pierdas tu enfoque, no dejes de luchar, no dejes de avanzar, no dejes de seguir. Sigue luchando y aunque caigas te levantas porque Él te va a dar fuerza. Aunque creas que no puedas, Él va a abrir la puerta. Y cuando ya creas que todo se terminó, vendrá la mano de Dios para sacarte de donde te estás hundiendo. Y si te falta fe, Él te la va a dar. Él te la va a hacer mirar. Él va a hacer que esa esté en ti por la sabiduría que va a traer sobre ti en el nombre de Jesús. Vamos a pedirle al Señor entonces que todo esto nos lo mantenga el Señor y que nuestra mirada esté fija y nosotros no nos apartemos. Señor Dios Todopoderoso, te ruego hoy. Yo sé que hemos dado muchos golpes contra la pared y sé que hemos luchado y hemos andado en unos caminos de pecadores no porque nosotros lo hayamos previsto de pecar, sino porque son caminos errados, donde fuimos nosotros distraídos, ya sea por nosotros mismos o por el propio Satanás. Lo cierto es que hasta ahora nuestra vida no ha dado los resultados que nosotros creemos que debemos tener contigo y delante de ti. Yo te ruego pues que hoy tomes el control de todo entendimiento, de todo nuestro parecer, de nuestros pasos, que verdaderamente nuestra mente sea tu mente para pensar como tú, obrar como tú y caminar como tú, mi Señor Jesús. Que así como estuviste tú sobre esta tierra y caminaste claramente en el claro objetivo, en el claro propósito, en la clara misión que tenías de ir a la cruz para que nosotros fuésemos libres, así seamos nosotros también, que hoy te podamos mirar, puesta la mirada en todo lo que hiciste para sabernos nosotros que también vamos a ser resucitados contigo y que vamos a estar sentados a la diestra del Dios Padre. Así pues, Señor, creyendo tal cosa, dígnate, Padre, de tomar el control de las vidas de los que aquí se congregan y sean bendecidos en sobreabundancia, de forma tal que cuando nosotros demos la palabra, también todos aquellos que los escuchan sean transformados por ti. No importa, Señor, dónde estén, pero que reconozcan que seas tú, Señor, su Señor, el único y suficiente Salvador. Por lo cual, allí en el lugar donde escuchamos hoy esta palabra, declaramos, Señor, que tú eres el que nos libras del pecado, que tú, mi Señor Jesús, eres el Hijo de Dios y que eres nuestro único y suficiente Salvador. Desde hoy y para siempre habitas en nuestro corazón y tú serás el guía de nuestra vida. Que nuestro nombre estará inscrito en el libro de la vida
Y el día, Señor, que vayamos a juicio y nos presentemos delante de ti, estaremos sustentados por ese abogado que siempre nos va a guardar, nos va a defender, porque hicimos lo que el Espíritu nos dijo que teníamos que hacer. Recibe la gloria, recibe la honra, porque tuyo es el poder, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios le guarde, Dios le bendiga.